resolviendo el misterio que aparece en las imágenes tomadas en Google Earth donde parece que hay un ovni vigilado por un coche todoterreno, me encontré con otro misterio. Realice algo simple, partiendo del punto de partida donde está el supuesto ovni vigilado por un coche, me dispuse a seguir la carretera dirección hacia el sur. Después de bajar por la carretera usando la herramienta Google Earth me encontré con esto. Un lugar donde aparece un señor sosteniendo en su mano un papel donde se puede leer TTMC 6A08-7-16-08, todo esto lo puedes ver con el Google Earth. En esta foto se puede leer el siguiente texto escrito. La foto con el título TTMC 6A08 fue tomada por el fotógrafo MBG el 10 de marzo de 2010 y publicado más de Panoramio. TTMC 6A08 está al lado de McDonald Ranch y está situado en el condado de Cochise, Arizona, Estados Unidos. Se puede ver el sitio original de la imagen aquí. Rancho de McDonald es el caballo de primera cuadra en el Valle del Sol. Situado en el tranquilo desierto de Sonora, al norte de Phoenix, en Scottsdale, Arizona. Rancho de McDonald ofrece actividades para los individuos, los partidos pequeños, grandes convenciones o reuniones corporativas. Elija entre cabalgatas guiadas, paseos en carruajes y vaquero, comidas al aire libre, paseos en diligencia, y también dispone de muchas variedades de entretenimiento. Nuestra ubicación está cerca de todas las comodidades, a minutos de la mayoría de estaciones valle, hoteles, aeropuertos y de fácil acceso. Estamos abiertos todo el año. Debido al clima estacional, póngase en contacto con nosotros para las horas de operación. ¿Quién sale al rancho de McDonald? Todos. De un solo piloto, partes pequeñas, partes de tamaño medio, o grupos grandes. También tenemos las instalaciones para dar cabida a grupos de hasta 1000 personas. Nos gusta tener iglesias, escuelas, grupos de jóvenes, eventos corporativos, y bar mitzvah, también grupos de aventura, fotógrafos y lejano oeste en busca de los turistas. Nuestro equipo de profesionales le personalizar los servicios y comodidades para adaptarse a casi cualquier situación. Ya sabemos ahora que es una foto de anuncio turístico. Pero también creo que en esos papeles que muestran a la cámara hay mensajes ocultos sobre una posible invasión alien y una base secreta en esa zona. Nos encontramos en el condado de Cochise, Arizona, Estados Unidos. Donde a través de Google Earth se observan un ovni vigilado por coche. Esta información es de esta zona en el condado de Cochise, Arizona, Estados Unidos. Dice así. Avistamiento en Arizona. OVNI escoltado por 2 aviones militares. El testigo que lo reportó y su madre estaban en su establo alimentando a sus caballos cuando se escuchó un estruendo en el cielo. Había oído eso un centenar de veces, declaró el testigo. Allí estaba la luna llena, levantándose en el este, alrededor de 3 o 4 dedos por encima del horizonte y era una noche muy clara. Miré hacia el oeste, donde escuché al avión, y vi luces rojas moviéndose hacia el sureste. Pero eran extrañas. El testigo describió el objeto. Tenía 5 luces en un patrón de boomerang, 1 en la nariz y 2 más a cada lado. Si se trataba de un avión, fue el avión más grande que haya visto en mi vida. Estaba muy alto también. Pero he visto aviones comerciales en torno a esa misma altura y este era 5 veces más grande que aquellos. Un testigo de Arizona, en McNeil, informó ver un ovni en forma de boomerang que parecía ser escoltado por 2 aviones militares cerca de las 21:08, el 9 de septiembre de 2014, según el testimonio en el caso 59707 de la Mutual UFO Network, MUFON, de la base de datos de reportes de testigos. Entonces, el testigo percibió a 2 aviones de combate en la zona. Había 2 aviones de combate volando ligeramente detrás de las puntas de sus alas. Yo sabía que eran 2 aviones porque se movían independientemente de las luces rojas que se quedaban juntas y no eran de color rojo, más bien tenían un color blanco amarillento. Cuando el objeto y los jets pasaron encima, pude ver que los aviones tenían luces parpadeantes de aviones, como las que se ven en todas las aeronaves. El testigo siguió observando, pero solo vio los jets. Me quedé observando durante unos minutos más hasta que las luces se difuminaron por el resplandor de la luna hacia el sureste. Fui de regreso al granero y le conté a mi madre lo que había visto. Unos minutos después de eso, a las 21:20, vi 2 aviones de combate que regresaban de la misma dirección yendo hacia el noroeste. Ya no estaban escoltando nada y tenían sus sistemas de postcombustión encendidos. Iban mucho más rápido que cuando yo los había visto con anterioridad. McNeil es una comunidad no incorporada del condado de Cochise, Arizona, con una población de 238 habitantes. El MUFON de Arizona está investigando el caso.
Arizona tiene una corriente de alerta OVNI de clasificación 4 con un número de informes recientes reportados a nivel nacional superior a la media. Arizona tiene 10 reportes de ovnis en agosto de 2014, el 19º puesto en cantidad de informes más alto, mientras que California tiene 99 informes, estado en el puesto más alto en la cantidad de informes. Las citas anteriores fueron editadas para mayor claridad. Por favor, informe de actividad ovni a mufon.com. La evaluación del sistema de alerta ovni se basa en 5 niveles, del 1 al 5, donde los estados con 150 o más informes en el mes, son valorados como alerta 1. Estados con 100 o más informes, se han valorado como alerta 2. 25 informes o más en el mes, se han valorado como alerta 3. 13 o más informes, se han valorado como alerta 4. Y los estados con menos de 13 informes en el mes son una alerta 5. Pero también aquí en esta zona hay pruebas de una guerra encubierta entre los Estados Unidos y los alien. Información revela cómo la policía de frontera mantuvo una lucha con estos seres ocultos en una base bajo tierra. Informe arroja luz sobre muerte de agente en Arizona antes del enfrentamiento que culminó con la muerte del agente Nicholas Ivie. 3 agentes de la patrulla fronteriza estuvieron en contacto por radio. Phoenix, Arizona, Estados Unidos. 3 agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos que respondían a una alarma de un sensor subterráneo estuvieron al parecer en contacto por radio cuando se aproximaron entre sí desde direcciones opuestas hasta que intercambiaron disparos en el desierto de Arizona, de acuerdo con un nuevo informe sobre el tiroteo en que murió uno de los efectivos. El texto, difundido ayer por un alguacil, indicó que la noche estaba despejada y que los agentes realizaban patrullajes por separado cuando aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del 2 de octubre recibieron una llamada en la que se les informó que el sensor destinado a detectar contrabandistas de personas e inmigrantes irregulares había sido desactivado. El agente Nicholas Ivie, de 30 años, se aproximó a pie desde el norte. Los otros 2 agentes llegaron caminando desde el sur cuando al parecer Ivie abrió fuego, y sus colegas le respondieron con intensos disparos. Ivie fue muerto y un efectivo resultó herido. Una tercera agente quedó ilesa. Las interrogantes han girado en torno a si los agentes estaban en contacto por radio entre sí en el agreste terreno donde la señal puede ser irregular. Una interrupción de la comunicación pudo haber provocado confusión y desencadenado el tiroteo. Sin embargo, de acuerdo con un informe preliminar de la oficina del comisario del condado de Cochise, el cual investiga el caso junto con el FBI, el agente ileso dijo más tarde a las autoridades que estuvieron en comunicación por radio con el agente Ivie. En un momento ella observó a Ivie, que les hacía señales con su linterna, según el documento. La agente, cuyo nombre no ha sido revelado, dijo a los investigadores que mientras ascendían caminando por un sendero, ella escuchó gritos y luego observó fogonazos frente a ella y escuchó disparos. Desenfundó su arma y buscó cubrirse, señala el informe. La agente afirmó también que su colega creyó haber visto a varias personas avanzando en la oscuridad y cuchicheando después del tiroteo. El FBI declinó pronunciarse sobre el informe bajo el argumento de que tiene su propia investigación en marcha. Las autoridades han dicho que los agentes estaban a unos 18 metros, 20 yardas, entre sí cuando estalló el tiroteo. El alguacil interino del condado de Cochise, Rod Rothrock, describió el incidente como accidental y descartó una posible presentación de cargos penales. El FBI ha dicho que se trató de un caso de fuego amigo, pero se ha abstenido de pronunciarse sobre cualquier otro aspecto de la investigación. Un asistente de alguacil observó en el informe que las autoridades creyeron en un principio que fue una posible emboscada. Inmediatamente después del tiroteo, varios agentes del FBI sobrevolaron el lugar en un helicóptero Black Hawk, mientras policías con armas de grueso calibre acordonaron el sitio en busca de posibles atacantes. 2 personas fueron detenidas en México, pero luego quedaron libres cuando se determinó que no tenía relación con el tiroteo. En las imágenes tomadas por mí cerca de este ovni se puede apreciar humo de color gris, lo que parece una explosión de mortero. La zona se está hundiendo por la posible base alien. Crece grieta de 90 centímetros de ancho en camino a Arizona. Pobladores debaten cómo reconstruir su vía de comunicación terrestre. Habitantes en torno al camino en Van Ness en el condado de Cochise de Arizona, tienen en su territorio una gran grieta que apareció a finales de julio y continúa creciendo. Este viernes, el portavoz del condado de Cochise, Carol Capas, declaró que la grieta era de 400 metros de largo con 90 centímetros de ancho.
Fue reportada por primera vez en julio y continúa abriéndose en todos los sentidos, informó Wilcox-Range News el 26 de agosto. La fisura tiene en crisis a los pobladores, ya que sin el camino están bloqueados y no pueden movilizarse por vía terrestre. Aún no está la confirmación de qué tipo de grieta se trate, por lo que el portavoz del Servicio de Geología de Arizona, AGS, informó que enviará nuevamente a los geólogos a evaluar. Según el medio Arizona Geology, la fisura se extendió entre el 5 y 19 de agosto cerca de unos 60 metros por un lado, y unos 73 metros por el otro. Como los residentes no sabían a quién hacer responsable del relleno, para volver a tener el camino disponible, en el inicio, hicieron la prueba de rellenarlo por cuenta propia, inútilmente. ¿Algo está ocurriendo en Texas? Después de los disturbios raciales en América, parece que algo serio ocurre en América. Texas teme que Estados Unidos la invada. ¿Qué pueden esconder unas maniobras de 8 semanas de duración de 1.200 soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en 7 estados de ese país? Una opción es que no escondan nada. Otra, que oculten un plan de Barack Obama para ocupar Texas, imponer la ley marcial, meter a los buenos ciudadanos de ese estado en un centro comercial de la multinacional Walmart reconvertido en campo de concentración y entregar el territorio al comunismo. O a China. O al Estado Islámico. O a México. O a Rusia. O a una combinación de todos ellos. 1938 con una grave crisis económica en todo el mundo y en América llegó una radionovela llamada La Guerra de los Mundos. Detrás de todo esto parece haber algo que ya se venía a venir con quitar las armas en América a la población civil. Por algo será que quieren quitar las armas precisamente ahora. La desconfianza por el entrenamiento JADEIM-15 crece bajo la sospecha de que sea una excusa para decretar la ley marcial o confiscar sus armas de fuego. El JADEIM-15, un entrenamiento de élite de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que se hará este verano en el sur del país, está creando desconfianza en Texas, cuyo gobernador, Greg Abbott, ya ha ordenado el despliegue de las tropas estatales para vigilar a los militares. El exgobernador y potencial candidato a la presidencia, Rick Perry, ha cuestionado la decisión de Abbott, al considerar que ha ido demasiado lejos. Creo que se puede confiar en nuestros militares, otra cosa es su liderazgo político, que siempre es cuestionable, pero no los hombres y mujeres en uniforme, dijo Perry, un veterano de la Fuerza Aérea. El foco de la polémica es el JADEIM-15, un entrenamiento que transcurrirá entre el 15 de julio y el 15 de septiembre en 7 estados del sur del país y que involucrará a los cuerpos de élite del ejército, la armada, la fuerza aérea y los marines. En un mapa de la operación, aparece Texas como estado hostil. En Bastrop, uno de los condados de Texas donde hay programados ejercicios, los ciudadanos organizaron una multitudinaria asamblea popular en la que expresaron su temor de que el JADEIM-15 sea una excusa del gobierno federal para decretar la ley marcial o confiscar sus armas de fuego. Algunos hasta insinuaron que se trata de un intento de invasión de Texas entre carteles donde se podía leer "No a la Gestapo" en Bastrop. Teorías de conspiración. Súmese a ello que un centro comercial de Walmart, una empresa tan sospechosa de comunismo como Japón amigo de las ballenas, en Texas está cerrado. Teóricamente por renovación. En la práctica, obviamente, para mantener detenidos a los ciudadanos de ese estado. O para tener escondidos a miles de soldados chinos, que ese es otro de los rumores propagados a través de Twitter, Facebook, YouTube y medios de comunicación pro-republicanos. Y, a un nivel más popular, un experto en libertades democráticas de la talla del actor y marine honorario Carlos Ray Norris, alias Chuck Norris, ha entrado en la controversia, para dar la razón al gobernador. El mando de las Fuerzas Especiales, SOCOM, según sus siglas en inglés, se ha cansado de decir que no va a invadir Texas. Entre otras cosas, porque Estados Unidos ya la invadió hace más de 150 años, ante el temor de que lo que entonces era un estado fallido acabara cayendo en manos de Gran Bretaña. Y no la ha soltado. Además, si quisiera hacerlo, no le haría falta mandar soldados, porque el estado está lleno de bases militares. Encima, los detalles de JADEIM están online en esta página web desde mediados de marzo. Lo mismo ha dicho Walmart, que insiste en que sus centros comerciales no conectan con China a través de túneles, como afirman algunos conspiranoides. Pero el razonamiento lógico no funciona en Texas.
Más allá de toda duda, preparativos para la ley marcial en Estados Unidos, ha titulado la web Infowars. Mensajes anónimos confirman la existencia de una red de campos de concentración en Texas, controlados por el Departamento de Seguridad Interior. Porque todo el mundo sabe que se empieza con unos grandes almacenes vacíos y se termina en el Gulag.